Ya. A ver. A ver, chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a terminar de hacer los problemas de la ficha, ¿no? Que estábamos trabajando, los problemas propuestos. Yo me había quedado en el problema número 2. Vamos a terminarlo y después trabajamos la ficha. ¿Está bien? A ver, acuérdate que estábamos trabajando la parte de relaciones familiares y habíamos indicado que para resolver estos problemas había que trabajar de atrás hacia adelante. ¿Sí? De atrás hacia adelante. Graficando, haciendo un esquema que nos permita más o menos ver la relación que existe entre los integrantes de esa familia o el problema, pues, en todo caso, ¿sí? A ver, problema número 3. Si la mamá de Ángela es la hermana de mi padre, ¿qué es respecto a mí el abuelo de Ángela? A ver, ahí habla de Ángela y habla de mí. O sea, yo debo estar en este dibujito que está por acá. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar primero. Acá estoy yo. ¿Sí? Ahí estoy yo. Este soy yo. Y habla de mi padre. Mi papá está acá arriba. Se va a poner acá. Mi padre está por acá. Y acá voy a dibujar a mi padre. Ahí está mi padre. Vamos a ponerle acá. Es mi padre. Sí, ya está. Y sigo retrocediendo el texto y dice la hermana de mi padre. Entonces, si él es mi papá, pues tiene su hermana. No vamos a agregarnos su hermana. Vamos a suponer que su hermana esté por acá o por acá. Acá dibujamos a su hermana. O pecho, no, un ojo al centro, de hecho. Ya, acá está su hermana. Que son su hermana. Sigo leyendo al revés. Dice, si la mamá de Ángela es la hermana de mi padre. Ya, bueno, esta es la hermana de mi padre y ella es la mamá de Ángela. O sea que Ángela está acá abajo. Profesor, ¿sería mi prima? A ver, vamos a ver. Aquí está Ángela. Ella es Ángela. Entonces, pregunta, ¿qué es respecto a mí el abuelo de Ángela? ¿Su abuelo? Ah, ya. Entonces, si es su mamá, su abuelo vendría a ser Mi o, abuelo. o el papá de ella o el papá de su papá, pero como acá no está su papá, solamente está ella, su mamá nada más, entonces me está hablando del papá de su mamá, ¿sí o no? Entonces su papá de su mamá está por acá arriba, Profe, pero son hermanos. su padre, Profesor, pero son hermanos. sí, ya sé que son hermanos, pero me está hablando del abuelo. Profesor, la... Profe, o sea, los dos tienen el mismo padre, obviamente. Me está hablando Que son hermanos. Ya, profesor, ya entendí. del abuelo de Ángela, ¿no es cierto? Entonces por acá estará su papá, El abuelo de Ángela, profesor, también es mi abuelo. por acá estará su papá, está con lentes porque ya está viejito ya, y ya está casi calvito. Este vendría a ser el papá de ellos dos, ¿sí o no? Listo.
Entonces, ¿qué es el abuelo de Ángela respecto a mí? ¿Qué cosa es él? Mi abuelo. Es mi abuelo, ¿no es cierto? Respuesta, entonces es mi abuelo. Ya está. Pregunta 4. Ya, en la pregunta, Hanna atiende, después en la práctica no me va a decir, profesor, no entiendo. Tiene que estar bien atenta, mirando acá lo que estoy explicando. ¿Sí? A ver, problema número 4. Si uno lee el problema 4, no es un problema de parentesco así como este. Mira, dice, en una reunión asistieron un esposo, su esposa, 3 hermanos, un invitado. Un invitado significa que no necesariamente es su hijo, ¿sí o no? Puede ser cualquiera. ¿Cuál es la mínima cantidad de personas que ingresaron a esta reunión? Este tipo de problemas se llaman integrantes mínimos de una familia. Para que en una familia haya la menor cantidad de personas, entonces aquí se trata de que uno de ellos tenga varias características. Por ejemplo, puede ser padre, a la vez puede ser hijo, a la vez puede ser tío, a la vez puede ser abuelo. O sea, puede tener varias características. Como yo quiero la menor cantidad, entonces se busca eso. Entonces, vamos graficando de acuerdo a lo que dice el problema. ¿Ya? Dice, bueno, en una reunión asistieron un esposo. Ya está. Vamos a dibujar acá está. Él es un esposo. Él es un esposo. ¿Sí? Vamos a poner acá. Él es un esposo. Ahí está el esposo que dice que no necesariamente está con su esposa, sino que es esposo porque está casado, ¿no es cierto? Su esposa, ya, entonces tengo que dibujar a su esposa. Entonces acá está un esposo con su esposa. Ahí está. Y ellos son esposos, ¿no? Ya, la otra vez te expliqué que para más o menos indicar que son esposos, utilizamos un corazoncito, ¿no es cierto? Del amor. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más hay? 3 hermanos. A ver, 3 hermanos. ¿Qué me conviene? ¿Que ellos tengan 3 hijos? ¿No? ¿Que ellos tengan 3 hijos y los 3 sean hermanos? ¿O que él sea parte de uno de los 3 hermanos? Profesor, que tengan 3 hijos. Sea parte de Que sea Esa parte, parte. ¿cierto? Porque si yo dibujo a 3 hermanos acá abajo, tendría que dibujar a 3 personas. En cambio, si el papá forma parte de los 3 hermanos, tendría que dibujar a 2 nomás, ¿no es cierto? Sí o no, entonces me conviene que acá existan 2 personas más. Sí, ya vamos a ponerlo así. Ya. Ya. Y ahí están los 3 hermanos. Estos son los 3 hermanos. Ya. En esta reunión, ahí está, mira, vamos contando. En esta reunión hay un esposo, su esposa, 3 hermanos y un invitado. O sea, el invitado es otra persona que no es ellos, ¿no es cierto? Esta es una familia. El invitado es un externo. Entonces podríamos dibujar un invitado acá abajo. El invitado es él. Listo. Entonces, ¿cuántas personas como mínimo hay? 5. 5, ¿no es cierto? Si me dicen cuántas personas como mínimo hay en esa reunión, entonces como mínimo hay 5 personas. Respuesta. Ustedes tienen su ficha, van marcando, ¿ah? Hay 5 personas. Como mínimo. Ya está. Entonces, no olviden que para resolver estos problemas se trata de que uno de ellos pues tenga más características posibles, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Hanna? ¿Me está escuchando, no? Hanna, ¿qué dije? A ver si tú me estás escuchando, sabes lo que he dicho, ¿sí o no? A ver, ¿qué he dicho, Hanna?
Ya ves, no me estás escuchando. Que hay 5 personas como mí. ¿Cómo? Que hay 5 personas. Parece que estuvieras en otro planeta, no te escucho, hay mucha interferencia. A ver, presta atención, Ana. Uno está explicando, tiene que prestar atención. Dice, el abuelo del hermano de mi hijo, ¿quién es? ¿Qué cosa es mío, se supone, no? El abuelo del hermano de mi hijo es qué cosa es mío. Entonces vamos a dibujar, acá soy yo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Este muñeco está muy feo. A ver, acá estoy yo. Profesor, sería mi papá. A ver, acá estoy yo. Vamos a ver si mi papá. Eh, mi hijo, a ver, mi hijo está acá abajo. Sí, profesor, es su papá. A ver, él es mi hijo. El hermano dices, ¿no? Del hermano de mi hijo. ¿Quién tiene un hermano? Profesor, ¿sería mi padre? Acá tiene su hermano, ellos son hermanos. A ver, acá ponemos, son hermanos. Ya está. A ver, vamos leyendo. Dice, el hermano de mi hijo está acá, es él, esta persona, ¿no es cierto? El abuelo de esta persona, ¿quién es? El abuelo de esta persona que está del hermano de mi hijo es mi padre, ¿sí o no? Es mi padre, ese es su abuelo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es del hermano de mi hijo? ¿Qué cosa es su abuelo? ¿Qué cosa es mío, no? Él es mi padre, ¿no es cierto? Es mi padre. Ya está. Entonces ponemos acá respuesta. Es mi padre. Ya está. Problema 6. A ver, ya me estoy cansando de dibujar tanto. Voy a ver si tengo figuritas por acá, ¿ya? A ver, un ratito.
A ver, dice, siendo yo varón. Si el hijo de Manuel es el padre de mi hijo, ¿qué viene a ser Manuel respecto a mí? A ver, primero voy a dibujarme yo. Sí. A ver, vamos a suponer que acá estoy yo. Ya, acá estoy yo. Ese soy yo. Después le pongo nombre. Dice, si el hijo de Manuel, vamos a buscar a Manuel porque es otra persona, ¿no es cierto? Acá está Manuel. Ya, ahí está Manuel. A ver, ahora, a ver, si leemos al revés, dice, el padre de mi hijo. ¿Quién es el padre de mi hijo? Mi esposo. ¿El hijo de Manuel? No, no, no. Mi esposo. ¿Quién es el padre de mi hijo? Tu esposo. Pues, ¿cómo va a ser mi esposo? Yo podría, o sea, él mismo o su papá. El padre de mi hijo soy yo, ¿no es cierto? No va a ser el vecino, pues yo soy el padre, ¿no es cierto? El Puede que sí, padre, profe. el padre de mi hijo, mira, este es mi hijo y este es su padre, o sea, acá estoy yo, ¿no es cierto? Ya, y este es Manuel, ¿está bien o no? ¿Listo? Leo al revés. Dice, el padre de mi hijo, acá estoy, este es el padre de mi hijo. Dije, si el hijo de Manuel es el padre de mi hijo, ya, esta persona que está aquí es el hijo de Manuel. O sea que Manuel es el padre. Esto está así, miren. Ya está. Ahora sí, vamos a ponerle esto. Ya entendí, ya lo entendí, profesor. Ya, listo. Ahora sí dice, a ver, el padre de mi hijo, este es mi hijo. Este soy yo. Este es mi hijo. Ya, y el padre de mi hijo soy yo, pues, ¿no es cierto? Ya está. Mira, estamos leyendo así al revés. El padre de mi hijo. Y dice que el hijo de Manuel es el padre de mi hijo. O sea, esta persona que está aquí es el hijo de Manuel. Entonces, se supone entonces que Manuel, ¿qué cosa es mío? ¿Mi esposo? Es mi padre, este es mi padre. Mi padre. Y se llama Manuel todavía. Él se llama Manuel. Ya está. Entonces, acá está, ¿no? El hijo de Manuel es el padre de mi hijo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. ¿Qué viene a ser Manuel respecto a mí? Dice. ¿Qué es Manuel respecto mío? Mi Papá. padre. Mi papá. Sí, es mi padre. Respuesta es mi padre. Profe, entonces al comienzo dice la respuesta. Bueno, si dice que eres hijo de Manuel, entonces sí es su padre. Tengo que esperar la pregunta, pues, porque depende de qué me preguntan. En este caso me están preguntando qué cosa es Manuel respecto a mí, es mi padre, pues, ¿no? Pero me podrían preguntar, ¿y qué es Manuel respecto a mi hijo? ¿No? O me pueden hacer otras preguntas, ¿no? En este caso ya sale directo. Ya. Problema 7. ¿Cuántos bisabuelos varones tiene usted sin considerar si viven o no? Bueno, eso lo habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? Me parece. A ver, ¿cuántos bisabuelos varones tiene usted sin considerar si vive o no? 8, profesor. Otro, profe. Acá estoy yo, Profesor, son 8. ¿no? Si tuviera bisabuelos, incluyendo hombres y mujeres, sería 16. Tengo dos padres, un varón y una mujer. Mis padres tienen dos padres cada uno, por lo tanto tendría
4 abuelos. ¿Sí o no? 2 son varones y 2 son mujeres. Sus padres de mis abuelos, ¿qué son? Mis bisabuelos. Mi bisabuelo. Bisabuelo. Y cada uno de ellos tiene 2 padres. Como son 4, ¿cuántos bisabuelos tengo? 8. Cuatro, profe. Tengo 8 bisabuelos, de los cuales 4 son mujeres. Y 4 varones. Cuatro varones. 4 varones. varones. ¿No? Entonces vamos a poner acá. Aquí hay un varón y una mujer. Aquí hay 2 varones, 2 y 2 abuelas mujeres. Y aquí hay 4 bisabuelos varones y 4 bisabuelas mujeres. Como me preguntan cuántos bisabuelos varones tienes, mi respuesta sería Profesor, si se 4. trataría de tatarabuelos, sí serían 16, ¿no? Y 8 Claro, 8 abuelos. 8 de cada uno. Ya está. Entonces, respuesta tendría 4 bisabuelos varones. Tendría. Es como la tabla del 2. Está multiplicado por 2. Y si yo les preguntaría, ¿y cuántos abuelos tuvieron mis bisabuelos? 32. 32. 32. 16, profesor. ¿Cuántos abuelos tuvieron mis bisabuelos? 4. 8. 8. 4. 8. A ver, piensen, a ver. 16. 2. Mira, acá 8. hay 8 personas. Y cada uno de ellos tiene su propio padre. ¿Sí o no? 4. 1, 1, 1. ¿Cómo va a ser uno? Es 4, profe. Entonces está ahí. No, si me preguntan 8. cuántos abuelos tuvieron mis bisabuelos, 8. 4. 4. 4 sería la respuesta. No, porque cada uno de ellos ha tenido 2 padres. ¿No? Bueno, cada uno de ellos ha tenido 2 padres. Y cada uno de ellos ha tenido 2 padres. ¿No? Entonces, serían, ¿cómo les explico? Me están hablando de mis bisabuelos, ¿no? ¿Cuántos abuelos han tenido mis bisabuelos? Profe, pero sería entre todos tus bisabuelos. No, No son entre pero uno. solamente están hablando de tus bisabuelos. Cada bisabuelo, este es un bisabuelo. Y este bisabuelo tiene 2 padres. Y cada uno de ellos tiene 2 padres. Entonces, ¿cuántos abuelos han tenido tus bisabuelos? Han tenido 4 abuelos, cada uno, ¿no? Cada uno ha tenido 4 abuelos. Tienen que pensar a la pregunta, ¿no? Si no, se van a enredar. Pregunta 8. Un hombre dice sin querer mucho a una mujer que es la hija, ¿cómo dice? Un hombre dice querer mucho a una mujer que es la hija, la esposa, no, que está mal, debe ser de la esposa, ¿no? Claro. Es hija de la esposa del único vástago de su madre. El único hijo. A ver, ¿por qué un hombre dice querer mucho? Hay una coma, está mal escrito. Un hombre dice querer mucho a una mujer que es la hija de la esposa del único vástago de su madre. ¿Por qué será? ¿Por qué pregunta? ¿No? Gustavo sería el único hijo, ¿no? ¿Por qué la quiere mucho? A ver, Porque es su hija. a ver, primeramente vamos a dibujar, acá me habla de un hombre y acá al final dice su madre. Entonces vamos a dibujar al hombre, vamos a traer al hombre un ratito.
Ya, este es el hombre del cual me está hablando el problema. Ahí está el hombre. Ya, lean al revés. Acá dice, su madre. Lo vamos a dibujar a su madre. A ver, su madre. Ya, ahí está su madre, de ese hombre. Ya está. Seguimos leyendo al revés. Es su hija, profesor. El único vástago de su madre. ¿Qué es vástago? El único hijo. Ya, ¿y quién es el único hijo de su madre en este caso? Soy El hombre que está ahí. Claro, el mismo, pues, ¿no es cierto? Él es el único hijo, es el único vástago de su madre. Quiere decir que es hijo único. ¿Sí o no? Ya está, ahí está. Entonces, ella es el único vástago de su madre. Acá está. Ahora habla de la esposa de ese único vástago, de su esposa de él. ¿Quién es su esposa? Vamos a traer a su esposa. Ya, ahí está su esposa. ¿Sí? Y seguimos hacia atrás, dice, es la hija de la esposa de su único vástago, o sea, hija de ella. Vamos a traer a su hija. A ver, ¿dónde está su hija? Ya, ahí está su hija. Vamos a subirlo más arriba. Por acá. Ya, ¿listo? Ya, ahora sí, ya no hay más integrantes. Este es el hombre, ¿no es cierto? Dice, aquí. ya, dice, un hombre, acá está el hombre. Dice querer mucho a una mujer que es la hija, ahí está, es su hija. Dice querer a ella, ¿no es cierto? A ella la quiere mucho. Dice querer mucho a una mujer que es la hija de la esposa del único vástago, es hija de la esposa del único vástago Profesor, llegaría a ser su de su hija. madre. Ya Por está. eso lo quiere. Entonces, ellos son esposos. Y es su madre y además es su único vástago. Y es mi madre, o su madre en todo caso, pues es una persona, no soy yo, es otra persona, ¿no es cierto? Es su madre. Ya está. Entonces, ¿por qué la quiere mucho? Porque Porque es su hija. es su hija, bueno, por eso la quiere mucho. Porque es su hija. Ya está. Problema 9. ¿Qué parentesco tiene el hijo de mi hermano con el hermano de mi hijo de mi hijo? No, con el hermano del hijo de mi hijo. Repito, ¿qué parentesco tiene el hijo de mi hermano con el hermano del hijo de mi hijo? ¿Primos? A ver, vamos a ver qué cosa pasa. A ver. Aquí habla de mi hijo, ¿sí o no? Pero yo tengo que estar primero acá. Vamos a ver. Acá estoy yo. Ya, eso soy yo. Ahora habla, Profe, mi nieto. ahora habla del hijo de mi hijo. O sea, mi hijo primero, ¿no es cierto? Voy a traer a mi hijo acá está. Acá está mi hijo. O bisnieto. Ahí está mi hijo. Y el hijo de mi hijo está más abajo, ¿no es cierto? Acá.
Ya, ahí está el hijo de mi hijo. Este soy yo, este es mi hijo, y este es el hijo de mi hijo. Y habla con el hermano de este hijo de mi hijo. Ah, tiene un hermano, ¿sí o no? A ver, vamos a ver dónde es su hermano. Ya, ahí está su hermano. Ese es el hermano de mi hijo. Profesor, son primos. Ya, dice con el hermano del hijo de mi hijo. Este es el hermano del hijo de mi hijo. Este soy yo. Ya, ahora sí. ¿Qué parentesco tiene el hijo de mi hermano? Profe, usted que es el ancianito, el primerito, no es el abajo. Ah, yo soy el primero. ¿No está? Mi hermano. Entonces, Usted que es el primero. El hijo Puede de ser mi a hermano. bisnieto o nieto. tengo que dibujar a mi hermano todavía. ¿Dónde estará mi hermano? Vamos a poner acá. Ya, ese es mi hermano. Y me habla el hijo de mi hermano. O sea, mi hermano tiene un hijo todavía, ¿cierto? A ver. Sí. Ya, ahí está. Ya, se completó el esquema. Ahora sí. Este soy yo. Este es mi hijo. Y estos son mis hijos. Y este es el hermano de mi hijo. Que son hermanos, pues, ¿no es cierto? Hermanos. Y este es el hermano de mi hijo. Sí. Ya está. A ver. ¿Qué parentesco tiene el hijo de mi hermano? O sea, él es su hijo. Esta persona. ¿Qué parentesco tiene con él? Estos son hermanos, por si acaso es mi hermano. ¿Ya? ¿Qué parentesco tiene el hijo de mi hermano con el hermano del hijo de mi hijo? Son primos, profesor. Con el hermano, ya, este es mi hijo, este es mi hijo, este es su hermano, con él. ¿Qué son? Primos, No son primos, ¿cómo hacer primos? ¡Nieto! hermanos, ¿Es su tío? sobrinos. ¿Es su sobrino? ¿Qué parentesco tiene él con él? ¿Es su sobrino? Ah, entonces, profe, sí, es el tío. Es ¿Tío su y tío, sobrino? Él es su tío. es su tío, ¿no es cierto? No dice qué parentesco tiene, dice qué parentesco tiene esta persona, el hijo de mi hermano, Es su tío. con el hermano del hijo de mi hijo, o sea, con él. Es su tío, ¿no? Es su tío. Entonces, mi respuesta Profesor, sería, en las alternativas se marcaría tío sobrino. ah, ya bueno, pues ahí dice, la respuesta es su tío. Pero su hijo sí vendría a ser su sobrino. Es su tío. Ya está. Y por último, el problema 10 dice, en una reunión familiar se encuentra un padre, madre, hijo, hija, tío, tía, hermano, hermana, primo, prima, sobrino, sobrina. ¿Cuántas personas como mínimo había? Ya, a ver. Dice que en una reunión familiar se encuentra padre, o sea, se supone que es el papá de la familia, toda la familia, ¿no? Un padre, ahora vamos a ver. A ver, vamos a ponerlo acá. Se encontraba 12 personas, profesor. Ya, ahí está el padre. Madre. Su esposa será, pues, ¿no es cierto? No, no dice que es su esposa, tiene que haber una madre, ¿no es cierto?
Ya, ahí está una madre, que no necesariamente dice que es su esposo, por si acaso, es una madre, tiene hijos. Ahí está. En una reunión se encuentra padre, madre. Bueno, hijo, hija. No necesariamente hay un varón, ¿no es cierto? Pero, a ver, a ver. Ahí está el hijo. Y una hija. Profesor, habrían más de 10. Ya está. A ver. Acá está el padre, madre, un hijo, una hija, un tío. Ah, no conviene que sean esposos, van a ser dos personas distintas. Acá está el padre, acá está la madre, él es tío, que son hermanos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ellos son hermanos. Pero él es papá de él, hay un padre, y ella es mamá de ella, hay una madre. Hay un tío, mira, él es tío de ella. Hay una tía, él es tía de él. ¿Sí o no? Hay un hermano, hay un hermano. Falta dibujar un hermano, ¿sí o no? Ah, no, él es hermano de ella, hay un hermano, mira, ve, aquí hay un hermano. ¿Sí? Hay un hermano, es hermano de ella. Una hermana, ella es hermano de él. Un primo, acá está el primo, es primo de ella. Una prima, acá está el primo, la prima de ella. Un sobrino, él es sobrino de ella. Una sobrina, sobrino. Mira, ahí está, son 4 nomás. No son 12, ¿se dan cuenta? Y ahora sí lo voy a poner nombre, ¿ya? A ver. Dice, hay un padre, ya, él es el padre, ¿no? Porque tiene su hijo. ¿Está bien? Él es su hijo, la flechita indica que es su hijo, él es su hija. Entonces, él es un padre. Acá está la madre, una madre. Me estoy colocando todo lo que hay en la reunión, ¿eh? Hijo, acá está, él es un hijo. Hay una hija, acá, ella es una hija hay una hija. Se supone que son los presentes, pues, ¿no es cierto? Tío, es tío, eres un tío. ¿Tío de quién? De ella. Una tía, acá, esta señora es una tía. ¿Tía de quién? De él. Entonces son hermanos. Son hermanos. Listo, ya mira, hay un padre, una madre, un hijo, una hija, un tío, una tía, un hermano. Él es hermano de ella. Hay un hermano. Él es un hermano. Una hermana. Ella es hermana de su hermano. Ya está la hermana. Un primo. Él es, él es primo de ella. Hay un primo presente. Un primo. Una prima. Ella es prima de él. Entonces, ella es una prima. Eh, un sobrino. Ya, él es un sobrino de su tía. Pues no sé si tiene tía, hay un sobrino. Una sobrina, acá está la sobrina, hay una sobrina. Listo, se acabó el problema. ¿Cuántas personas como mínimo hay? 4. Más de 10 personas. Respuesta. Solamente hay 4 personas como mínimo. 4 personas como mínimo. Bien, cuando el problema te dice que hay un hermano, pues debe haber un hermano. Uno nomás, no pueden haber 2. ¿Me entiendes? ¿Sí?
Si dice que hay un sobrino, pues tiene que haber un sobrino nomás, no pueden haber dos, tres, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es de que se cumpla con todas las condiciones del problema y para ello cada persona debe tener la mayor cantidad de características. Por ejemplo, él, ¿no? Él es un padre, a la vez es un tío, a la vez es un hermano. Ella es una madre, una tía, una hermana. No, mira, toma varias características dentro de la reunión, ¿sí? Aparentemente pareciera que hay más personas, ¿sí o no? Pero hay solamente 4, ¿no? Y este problema se trata de eso, ¿no? De elaborar un esquema donde exista la menor cantidad de personas o la menor cantidad de integrantes en una reunión, ¿sí? Bien, chicos, entonces con esto yo termino esta parte. Ahora sí, abran su ficha en la página. A ver, voy a ver la página un ratito. A ver, ¿en qué parte está esto de...? ¡Oh, mamá! Ya, acá está. Ya, es la página 11, 12 y 13. Página 11, 12 y 13. ¿Listos? Tenemos casi 40 minutos para trabajar. Debe ser la página 11 y 12 y 13, ¿no? Sí. Profesor, mi mamá se fue y ella es la única que tiene celular y estoy solo. ¿Cómo voy a hacerle para enviar? Y ahora en la hora. A ver, vaya trabajando. Ahorita vemos la solución. De repente yo le tomo foto. Ok, profesor. Tu cámara, Rodrigo, Angeli. Rodrigo, estamos trabajando la ficha, por favor.
Sí, profe, estoy haciendo la 11.
Profesor, en el número 1 pongo mi padre, mi hijo, ¿no? Dice, determine el menor número de personas que deben estar en una reunión si se sabe que hay 2 padres y 2 hijos. ¿Cuántas personas como mínimo deben haber ahí? Haz tu diagrama, así como yo, mi dibujito, ¿no? Indicando cuántas personas participan en esa Ya. reunión. Profesor, ya acabé las páginas. ¿Ya? ¿Está rápido? ¿Sí? Pero ahora el problema es que no tengo celular, ¿cómo enviarle? Espera un ratito.
Ya José, pon tu hoja que has trabajado así, en tu cámara, Ya, profesor. pero página por página, no abierto, sino página por página. Ay, pero eso me falta uno. Profesor, recién acaba de llegar mi mamá, ahorita le mando. Y ahí aparece una vez que las entregas de las reuniones para entrar. Me olvidé, pero yo tengo que entrar a la página de libros y volver a entrar a la página de reuniones para que me aparezca lo de la entrega. Por eso no pude entrar, yo pensaba que iba a aparecer de frente. Normalmente yo salgo a la página de libros. No, tienes que... Después. José, estoy esperando tu libro, solamente muéstralo nomás, quiero ver qué has avanzado. No, es que mi mamá ha llegado ahorita, le voy a enviar. Profesor, profesor, mi mamá acaba de llegar ahorita, ahorita le envío.
Ya, entonces al toque, necesito que al toque. Ya, profesor. Profesor, yo terminé, ahorita se lo mando.
Profesor, ya se lo mandé. Profesor, su audio. Profesor, ya acabé, ahorita se lo reenvío. Profesor, ya se lo reenvié, ya le llegó. Profesor, si se lo mandamos, ¿se podemos salir? Profesor, ya se lo envié. Profesor, ya se lo envié, ya puedo ir saliendo.
Chao, profesor. Gracias, cuídese. Profesor, ¿yo puedo ir saliendo? Profesor, tiene el micro apagado. Ya, gracias. Ya, Profesor, Hanna, puedes ir saliendo ya. Tú también, José. chao, profesor. Ok, profesor, Cuídese. Chao. Chao. Ya, me guardan un poquito. Ya, el resto envíen, por favor.